amigas, amigos de tu programa Cruce a la Izquierda. Hoy tenemos a este personaje que sale aquí mirando. Él se llama profesor Leonardo Bracamonte. Bracamonte es un historiador que viene desarrollando una obra interesante, da conferencias y trabaja desde Marx hasta unos autores que yo desde mi más supina ignorancia absolutamente no conozco. Porque a uno le parece extraordinario y maravilloso lo que no conoce, ¿no? Y cuando uno entrompa de repente con un hombre como este, Tarta Chatelain, uno dice, este hombre ha estudiado. De verdad que este hombre ha estudiado, porque yo no he llegado ahí a Chatelain y tiene otro. Bueno, de verdad que lo admiramos, lo reconocemos y como siempre nosotros le traemos lo mejor de lo mejor. Y nuestro invitado nos va a hablar sobre el mundo de la academia, el mundo de la historia, el mundo del conocimiento, el estado de cosas del mundo del conocimiento. Y yo me arrancaría con una pregunta. En estos tiempos líquidos, como dice Bauman, en estos tiempos de virilio, de aceleración, donde la actualidad parece que liquida el pasado y donde lo que pasó hace 5 minutos ya no tiene relevancia porque lo mata una nueva información, donde el mundo de la imagen y de las emociones prela por encima del conocimiento y de la razón, sigue teniendo sentido fundamentarse en la historia. Yo sostengo que sí. ¿Cómo estás, Juan? Hola. Javier, ¿cómo estás? Me olvidé presentar a Javier, soy mezquino. Javier, conductor del programa Cruce a la Izquierda, que me tiene a mí como invitado permanente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, fíjate que las corrientes más renovadoras de la ciencia, las corrientes que estudian las realidades de la perspectiva de la complejidad, sostienen que la flecha del tiempo, el criterio temporal, es fundamental en toda explicación. Es decir, al mismo tiempo en que el pensamiento debe hacer relaciones de los fenómenos, debe explicarse los fenómenos a partir de esas relaciones complejas, también los fenómenos tienen que explicarse a través de la perspectiva de su evolución, ¿no? Conocer es historizar los fenómenos, o sea, no hay otra forma de acercarse a lo real si no es a través de una perspectiva temporal. Uno no puede, hay un debate, puede que los debates estén en dónde comenzó y dónde terminó los procesos y las crisis y los procesos de renovación, ¿no? Probablemente la discusión de nuestra crisis actual esté en dónde comenzó, si es a partir del 2015, si es a partir del 2002, si es a partir del 27 de febrero del 89, pero en todo caso la perspectiva temporal es fundamental para explicar cualquier fenómeno de la realidad. Leonardo, a mí me llama mucho la atención el tema del tiempo en los historiadores, ¿no? Ese tiempo estratificado, a pesar de que uno cuando habla de estratificado parece el espacio, las metáforas espaciales, pero ese tiempo de larga duración, de mediana duración, de corta y cortísima duración, y cómo las diferentes esferas sociales pueden combinar ritmos distintos del tiempo, cómo los historiadores empiezan a presentar la idea de tiempo ya no con esa linealidad que la Ilustración lo presentó como un tiempo homogéneo, lineal, siempre hacia adelante con la idea del progreso. ¿Cómo ves tú esto del tiempo? Yo creo que, fíjate, los agrupamientos humanos, ¿no?, utilizan el tiempo para ordenar su vida, ¿no? El estudio, darse cuenta de que la naturaleza está sujeta a estaciones, ¿no?, y que esas estaciones determinan una siembra, periodos de abundancia, periodos de sequía, periodos de crisis, periodos de hambrunas, ¿no? Eso es determinante para configurar la forma como uno piensa, ¿no? De modo que las nociones del tiempo hacen parte de una construcción social también. Las sociedades humanas también organizan su transcurrir en el mundo a partir de contar el tiempo, ¿no? Semanas, horas. El transcurrir del tiempo es fundamental para
para situarse en el mundo, ¿no? Eso es una perspectiva fundamental. El debate está precisamente en entender que el tiempo es una construcción social, ¿no? y que el tiempo no está fuera de nosotros, sino que el tiempo hace parte de nuestra perspectiva de construcción del sentido de la vida, del sentido de la vida colectiva, ¿no? Entonces, a lo interno de la historia y de las ciencias sociales hay varios debates sobre el tiempo. El debate es crucial, el debate que encabezó Braudel, por ejemplo, cuando desafió a los historiadores que entendían la historia como un transcurrir de acontecimientos, ¿no? Como si la historia estuviera sujeta a fenómenos episódicos. Y Braudel llamó la atención sobre el hecho de que hay un transcurrir del tiempo que también es social, pero que se fundamenta en un transcurrir mucho más lento, más estructural, y que ese transcurrir del tiempo es mucho más fundamental para explicarse la evolución de las sociedades que la noción del tiempo episódica de los acontecimientos. Fíjate que revisando un poco un libro de Juan... Pero disculpa, ese debate no solamente de los historiadores, también en general los sociólogos también han tenido una contribución importante en ese sentido. Te quería comentar este tema de la actualidad, ¿no? El tiempo de los medios, de los dispositivos más mediáticos, pareciera ser un tiempo de aceleración y al mismo tiempo de un eterno presente, un presente que se espacializa y que de alguna manera elimina cualquier consideración de línea temporal de largo plazo para los grupos y para las propias personas. Yo tengo un problema en particular con los estudiantes que doy una materia con enfoque histórico, que es que lo que está más allá de 1 o 2 años les parece muy lejano. Y uno cuando les plantea que el historiador, cuando hablan de 500, 1000 años, a ellos les parece que eso es increíble, que es ficción, que eso no cabe en su cabeza ese tiempo largo de las largas estructuras. Y a mí me parece que la desmemoria tiene mucho que ver, eso de perder la memoria histórica y la memoria política tiene mucho que ver con esta actualidad del tiempo del presentismo. Tú como profesor de historia, ¿qué has notado en los estudiantes frente al tiempo? ¿Cómo se ubican ellos en el tiempo? Fíjate, yo doy clases en la escuela de historia, entonces en ese sentido, frente a esa especie de invasión del presente, ¿no? esa especie de el pensamiento y la existencia se enclaustra en el aquí y ahora, que es superficial, que es banal, ¿no? Que además que es un peligro, ¿no? Yo creo que algunos estudiantes de la escuela de historia han entendido que el estudio del tiempo es la clave, ¿no? para de alguna forma trascender este presente, bueno, tan azaroso y tan incomprensible desde el mismo presente. Te voy a poner otro caso, que es la compra futuro de acciones, activos. Hay mercados de futuro, o sea, no son ni siquiera mercados del aquí y del ahora. La gente juega con unas expectativas de futuro y va situando las señales de la economía en los mercados a futuro. Se ha hablado mucho de la venta de petróleo a futuro, porque no se vende petróleo a futuro. Y en toda una mercadotecnia, de la futurología económica, ¿no? La planificación incluso se hace sobre la base de esos mercados. Sí, yo lo que creo es que el estudio del presente sin recurrir al pasado es una trampa. Probablemente lo que esté en crisis es la idea temporal de la modernidad como linealidad, ¿no? Como progreso inevitable, ¿no? Yo creo que ahora es patente el hecho de que las sociedades no están sujetas a un progreso inevitable, bajo el principio de que cada vez las sociedades van a ser más racionales, van a ser más democráticas, van a ser más libres, ¿no? O sea, hay una crisis en el sentido de que esa idea progresista del tiempo está en crisis, y bueno, hay un proceso de transición, de reencontrar una nueva noción del tiempo
que probablemente la idea de los que manejan la perspectiva de la flecha del tiempo, ¿no? De los estudios de la complejidad, por ahí puede uno encontrar alguna salida. No, sería una temporalidad, disculpa Juan, sí. Sería una temporalidad probablemente no acotada al acontecimiento, sino desde una perspectiva de más larga duración. Bueno, vamos a identificar a Infocifra, a InfoTV, vamos a identificar a los anunciantes de esta plataforma y volvemos con Cruce a la izquierda y el historiador Leonardo Bracamonte. El Masterchef Carlos Fernández nos revela los secretos de la cocina divina y exquisita de Carso Restaurant. Este y todos los martes a partir de la 1, Carlos Fernández desde la cocina del Carso. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Leonardo, quedó la pregunta sobre la autorreflexión crítica de la izquierda sobre su propia historia. ¿Qué ha pasado allí? Fíjate, haciendo una pregunta, esa pregunta y se me viene a la cabeza textos fundamentales de la izquierda que no son específicamente de la historia, pero que sí tienen su reflexión sí tiene un lugar, la historia sí tiene un lugar. O sea, ahí tienes, por ejemplo, textos de Domingo Alberto Rangel, textos de Moisés Moleiro, ¿no? Textos de autores, de políticos que al mismo tiempo que fueron políticos y fueron hombres de partido, organizadores de partido, también tuvieron, Teodoro Pekov, ¿no? Tuvieron una producción importante en términos de análisis político y de análisis histórico. Lo que no hay es una obra que nuclee, que resuma, ¿no?, todo ese trabajo importante. Llama la atención de que no exista por parte de un político. Probablemente si existen grandes
obras importantes sobre historia política. Por ejemplo, el texto de Fernando Coronil Inver, ¿no? Es un texto de historia política. Que te comprometiste con nosotros en un programa sobre ese texto, ¿no? Pero ciertamente no hay la izquierda no tiene un texto que la resuma como una historia, ¿no? Fíjate, llama la atención ese deshistoricismo. Y de pronto esto es una pregunta también para los dos, ¿no? En el sentido de que el chavismo, ¿no? Fundamentaba uno de sus núcleos ideológicos es la historia, ¿no? Y es la historia, pero precisamente la historia de la independencia, ¿no? Es como una historia fundacionalista. Pero no tenía, al momento de replantearse el socialismo, no tuvo una reflexión histórica en torno al siglo XX y en torno a la experiencia. Sí, hay un desfase, un quiebre. Entonces me llamaba la atención porque ese énfasis en torno al tema fundacionalista de la independencia y ese desconocimiento a esa experiencia previa que estaba allí, ¿no? Para pensarla, para reflexionarla. Entonces, ahora ahí, pensar ese tipo de... Pero yo le quiero echar al caldo otro ingrediente, ¿no? Yo le tengo un reproche al presente y al porvenir. Antes era como un prerequisito básico para cualquier político que tuviese algo en la bola, que en su picheo tuviese curvas, tuviese rectas, tuviese cambio de velocidad. Yo estuve en México en el encuentro que hace todos los años, el seminario del PT, he ido varias veces, y en una de esas salidas tomando unos tequilas, unos tragos con un grupo de obreros eléctricos, y uno le preguntaba al otro por un fulano, ¿qué sabes de la vida de fulano y tal? Y entonces le contestaba al otro, no sabes que quiere lanzarse a diputado. Entonces todos se reían en la mesa, y uno se reía y decía, pero ¿cómo va a ser si ni siquiera tiene obra escrita? No se le conoce ni un texto, como una condición, ¿no? O sea, si va a ser diputado, ¿dónde están sus ideas? ¿Qué es lo que él plantea? ¿Qué es lo que dice? No se le conoce ni siquiera un texto impreso. Y tú ves ahora, cuando concursan para el Tribunal Supremo de Justicia, se supone que tienes que tener obra escrita, que tienes que tener horas de clase, que tienes que tener un perfil académico para entrar a determinadas instituciones. Eso se pasa por go. Eso lo obvian. Es decir, ya no es un requisito obligatorio, es una condición o una posibilidad, pero no es un requisito obligatorio. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Hay como un vaciado de pensamiento, en los tiempos que corren, diría el maestro Rigoberto, que le gustaba utilizar este término, los tiempos que corren, el político no tiene cualidad intelectual. El político es un pragmático que hoy dice una cosa, otro, que bueno, tiene un show, pues tiene un show humorístico en la televisión, cosas así, y entonces ya por eso él es un jefe político. Sus ideas son chotear al otro, hacerle bullying al rival, burlarse de su puesta en escena, pero no analizar sus ideas y desmontarlas, ¿no? No. Eso no atenta contra la posibilidad de hacer una historia del presente. Yo creo que sí, si un político cuya función es la intervención social, ¿no? Y es la conducción de ideas en función de un proyecto político, si eso no se fundamenta en una formación intelectual, en una formación cultural sólida, obviamente hay una posibilidad real de un gran fracaso. Fíjate, te voy a poner un ejemplo, una excusa de este libro de Manuel Caballero que se llama La gestación de Hugo Chávez, 40 años y luces y sombras de la democracia venezolana. Es un libro que es publicado por la editorial Catarata. Y a mí me llama la atención que no son editoriales venezolanas precisamente las que publican estos libros. Es muy extraño que un historiador con
con un prestigio importante dentro de la academia venezolana como caballero, haya muchísimos libros sobre el chavismo, pero este libro, que pudiese ser un libro referencial para entender la gestación en la propia democracia, en la propia crisis, aquí te traigo el otro, la crisis de la Venezuela contemporánea. El caballero era de la tesis que para explicar a Chávez había que historizar la crisis política y económica previa, entender a Chávez dentro de un transcurso histórico mucho más amplio que la propia referencia al origen del movimiento bolivariano revolucionario 200, etcétera, etcétera. Y yo percibo en los analistas políticos que a ellos no les interesa mucho meterse, escarbar la historia realmente, sino quedarse con la superficie de la emergencia de Hugo Chávez. Cuando tú me preguntas, por ejemplo, también creo que la izquierda tenía como un desprecio enorme por la idea misma de democracia formal, lo que llaman formal. Lo formal era como que la democracia sin sustancia, que no era importante defenderla. De hecho, he revisado mucha literatura de Núñez Tenorio donde se habla de democracia reformista. La democracia no tenía en sí misma una cualidad positiva, sino que parecía una idea importante como instrumento, pero no era la finalidad misma de la lucha política. Y creo que a la luz de los acontecimientos más recientes le tocará también a la izquierda venezolana hacer un balance autocrítico sobre su propia deficiente valoración de la democracia como lucha por derechos civiles, políticos, económicos y sociales de manera integrada. Creo que por allí viene la cosa de Chávez y del siglo XIX, sería algo así como que el tema de la independencia nacional como el primer tema. En cambio, el tema de la lucha por la democracia era como un tema adjetivo, porque la democracia punto fijista era como una democracia fraudulenta que engañó al pueblo, que no le ofreció realmente beneficios tangibles en materia de justicia social, que es posible incluso los procedimientos democráticos dejarlos en un segundo término. Y eso le ha pasado factura incluso al propio chavismo ahora, con relación a su valor frente a la democracia y las libertades. Sabes que es bien paradójico porque en esa lucha, por un lado hay una subvaloración de la democracia que en algún momento eso existió, aunque en el periodo de gestación de Hugo Chávez, ¿no? en el crecimiento de su liderazgo y de su irrupción, la democracia sí era sustantiva en su discurso. Me parece que en ese momento tuvo un contenido democrático profundo. Pero me hablas de la constituyente originaria, todo ese periodo. Sin embargo, sí pareciera, o sea, me parece que es una paradoja en ese sentido de ese distanciamiento con la historia y con la democracia, porque precisamente si vamos a hablar de garantías sociales, si vamos a hablar de derecho al voto, si vamos a hablar de la lucha por la democracia, o sea, no se puede pensar en el siglo XX la lucha por la democracia sin actores tan relevantes como los partidos modernos, ¿no? Acción Democrática, el Partido Comunista, son actores relevantes en la lucha por la democracia. Por ejemplo, en el caso de la dictadura de Pérez Jiménez, toda la estrategia de unidad, ¿no? que llega a articular finalmente el Partido Comunista es una estrategia del Partido Comunista. Precisamente es paradójico porque al mismo tiempo que hay un esfuerzo continuado de luchar por garantías sociales que en el siglo XX se conocen finalmente como democracia, ¿no? Al mismo tiempo también hay un desdén por comprender sus propias luchas y entenderlas como luchas democráticas. ¿Tú no crees, Leonardo? Pero disculpa, toda la lucha alrededor de la secularización del Estado, de la separación, de la importancia de la educación laica, todo eso tiene que ver con un programa de izquierda, sin duda, ¿no? Iba a preguntar un poco las generaciones de izquierda, porque creo que esa primera generación, si uno revisa un poco la 1936 Venezuela, ADECO, que no en ese momento no se llamaban ADECO, que era todo el tema del partido
Democrático Nacional Venezolano y el Partido Comunista de Venezuela luchaban, pero abrazo torcido por los derechos democráticos, por el sufragio, por el voto, por la participación, por la legalización de los partidos políticos, por la derecho de la mujer, de las minorías. De las mujeres, el voto femenino, la libre asociación, la libertad de pensamiento, etcétera, etcétera. Y entonces uno ve las nuevas generaciones, no sé si llamarlas de izquierda, las nuevas generaciones que tienen algún tipo de referencia alrededor del chavismo hacia la izquierda, y pareciera que esas luchas democráticas no tienen la misma significación histórica. Hay como una suerte de haber aceptado la banalización de la idea democrática como una idea simplemente de procedimiento y mercadeo político, y no en su sustancia de lucha por espacios de libertad. Bueno, quería saber tu opinión sobre esto. ¿Cómo hacer desde la izquierda para fortalecer los contenidos democráticos de la lucha popular? Yo creo que precisamente habría que hacer un esfuerzo por asociar la historia a la lucha democrática. Eso en algún momento ocurrió que se revalorizaba la lucha de los movimientos populares en los 60, en los 60, en los 70, ¿no? En los 80. La lucha del movimiento estudiantil, de las mujeres, ¿no? Todo ese proceso relevante, yo creo que habría que rescatarlo, pero sostenidamente, ¿no? Pensar en instituciones que se encarguen del rescate de todo eso, de toda esa tradición democrática. Fíjate, hay otro tema que te quería preguntar. También porque yo creo que las organizaciones políticas, como todo el país está muy desinstitucionalizado, yo creo que las organizaciones políticas y los movimientos sociales en general no están atendiendo esa demanda que está allí, porque precisamente hay una gran desinstitucionalización, ¿no?, en el país en este momento. Te iba a hacer el siguiente comentario. Fíjate, en la Universidad Venezolana, el sector educación media, educación, incluso desde el liceo de la más tierna infancia, era un sector muy politizado en una época de la historia venezolana. Uno ve las luchas contra la dictadura de Pérez Jiménez y posteriormente todo el periodo de los años 60, y uno ve una fortísima politización del sector educativo. Ahora uno mira el sector educativo y no ve mucho de eso, ve muy poca politización. ¿A qué crees tú que se debe eso? Básicamente, yo creo que es un fenómeno global, ¿no? Uh-huh. En el programa estábamos señalando la presencia casi asfixiante del presente, ¿no? Y la poca reflexión en relación al pasado. Yo creo que es un momento en que el presente se percibe tan importante que los sujetos están desatendiendo el pasado. Probablemente la revolución de los medios de comunicación, la revolución de la imagen, la inteligencia artificial hace que el presente tenga por un momento una relevancia especial, pero no será por mucho tiempo. En algún momento habrá que voltear atrás para reconstituir las sociedades, ¿no? Y darle más valor al pasado, y entender que todo fenómeno social se entiende a partir de su historización. Eso es una idea cardinal que deberíamos seguir todos. Fíjate, hablando de tres historiadores venezolanos, por este libro de Carrera Damas, Venezuela, Proyecto Nacional y Poder Social. Aquí Carrera hace un fuerte alegato a favor de la idea de proyecto nacional. ¿Cómo ves tú esto del proyecto y precisamente la desvalorización de la idea de proyecto frente al presentismo? Es decir, la gente ya no tiene proyectos por los cuales luchar, sino que sencillamente vive el transcurrir del tiempo como en el presente. Ya vamos a venir con esa respuesta y vamos a continuar con Leonardo Bracamonte, nuestro invitado de lujo
del día de hoy aquí en Cruce a la Izquierda. Ya venimos. El MasterChef Carlos Fernández nos revela los secretos de la cocina divina y exquisita de Carso Restaurant. Este y todos los martes a partir de la 1, Carlos Fernández desde la cocina del Carso. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Veo en este prospecto de un seminario que me parece interesantísimo. Estás invitando a un curso del CEDES. Distintas temáticas, ¿no? Y una de las temáticas que tú tienes aquí, que me parece que es interesante que lo comentemos, es la historia política subalterna. Para una historia política subalterna, titulas una de las conferencias apoyándote en Dipesh Chakrabarti, una autora, me decías tú mismo, de origen hindú. ¿Cómo es esto que tú estás estudiando intelectuales no occidentales? ¿Cómo es esto que tú te planteas una reflexión para una historia política subalterna? ¿Qué quiere decir en el mundo de las ideas que tú vienes construyendo el estudio de referencias, digamos que no son las clásicas del mundo académico occidental, y proponerte una temática como una historia de una política subalterna, de formas políticas subalternas? ¿Qué es esto? Esas perspectivas tuvieron un momento de auge, o sea, tuvieron un contexto que las explica, y es la lucha de los procesos de liberación colonial, ¿no? de descolonial, de los procesos de liberación nacional en la India, ¿no? A raíz de ese proceso tan interesante en la India, pero también eso transcurrió a partir de la Segunda Guerra Mundial, seguramente en todo el mundo periférico de América Latina, de la India,
mundo no occidental específicamente. O sea, surgieron algunas perspectivas que problematizaban algunos paradigmas de la historiografía marxista clásica. En el caso emblemático es que los historiadores indios se ponen a discutir con la historiografía marxista inglesa y particularmente con E.P. Thompson, ¿no? Como tú sabes, E.P. Thompson hizo toda su obra a la luz de destacar el papel de las luchas obreras en Inglaterra. Entonces, bueno, digamos el fuerte, ¿no? de la producción de Thompson es precisamente la lucha de clases, el rol de la lucha de clases en la historia de Inglaterra. Entonces él sostiene que desde una perspectiva precisamente de evolución progresista de la historia, ¿no? Partía del principio de que politizarse era incursionar en el mundo del trabajo. Igualmente politizarse debía ser entonces y ciudadanizarse suponía, bueno, un proceso inevitable y progresivo, ¿no? De politización, progresiva. Lo que planteaban los historiadores indios es que la politización se planteaba en los términos del aquí y ahora. O sea, el campesino no hace falta, para politizarse, no hace falta una incursión en un plan evolutivo necesario, sino que, bueno, en la medida en que encaraba la lucha por la independencia, en esa misma medida se volvió un sujeto político, ¿no? Entonces eso era el punto de partida que problematizaban los historiadores indios a la historiografía occidental. Y en particular al marxismo. Particularmente al marxismo. Así que para estos autores la proletarización no era el camino inevitable de la lucha. No era. Podía ser el sujeto central en el caso y en su historia nacional el sujeto central es el campesino que se politiza, digamos, en el momento en que se organiza. Claro, porque para el marxismo la idea de sujeto de la transformación, sujeto del predicado historia, es el proletariado, ¿no? Una construcción conceptual que algunos la materializan en la clase obrera, ¿no? Proletario igual a clase obrera, aunque no es lo mismo. Para estos autores, entonces, la historia no tendría sujeto, o tendría otro sujeto, tendría un sujeto múltiple. Tiene una pluralidad de sujetos, ¿no? Esa es la enseñanza fundamental de las narraciones por ejemplo, de Guha, ¿no? Que acaba de morir. Es el historiador, digamos, fundamental de los historiadores indios, ¿no? Mantiene particularmente él un debate con Thompson en el sentido de resaltar el papel de los campesinos en el proceso de independencia. Fíjate que se dice, ¿no? Esto te estoy diciendo lo que se dice, que Gramsci también inspiró de alguna manera los estudios subalternos porque aparece mucho este tema de las clases subalternas, en esta idea de unidad de un bloque histórico entre el norte industrializado y el sur agrario italiano, complejizando un poco este tema de la alianza obrero-campesina, que fue parte de la simbología de la revolución bolchevique. También en Gramsci aparece el sujeto subalterno referido en su teoría. Y creo que ya la izquierda menos dogmática, por llamarla de alguna manera, acepta esta tesis de la pluralidad de sujetos en lucha para, de alguna manera, disputarle la hegemonía a esa centralidad que tiene el capital, porque el capital tiene una unidad de mando mundial, globalizada, y un capitalismo mundial integrado, pero del lado de las resistencias y las insurgencias hay una multiplicidad de agentes en lucha contra esa homogenización del tiempo que produce el capital. Entonces, imagínate tú cómo será la lucha. Bueno, se dice que se ha interiorizado el tercer mundo en el primer mundo, con este tema de la migración. Claro. Y eso ha dado lugar a cómo las clases trabajadoras del primer mundo tienen concepciones más de derecha y neopopulistas frente
a los trabajadores llamados inmigrantes, que de alguna manera era el proletariado externo para otros autores, ya se ha vuelto interno. Y el mundo pareciera que está la composición de clases es muy distinta. Y los desafíos para pensar o no pensar la historia se han complejizado mucho. Ya no hay una historia uniforme, un molde único para pensar el tiempo. Fíjate que los últimos 30 años, 40 años de la historia de Venezuela precisamente registra ese fenómeno. Las reformas de ajuste macroeconómico de los años 80, 90 en Venezuela trajeron como resultado una crisis de los sindicatos, ¿no? Que los sindicatos estaban en manos de Acción Democrática y COPEI, que eran los que en alguna medida protestaban en aquellos años donde había un mundo un poco más, una sociedad un poco más institucionalizada en ese sentido, donde había partidos grandes, y esos partidos grandes tenían unos sectores sindicales también importantes, ¿no? Cuando precisamente como efecto de las reformas macroeconómicas de mercado caen en crisis los sindicatos y aparece este sujeto que Chávez lo llamaba el soberano, ¿no? Que precisamente eran sujetos que probablemente habían sido parte de la clientela de los partidos políticos, pero que ya en la economía informal activaron políticamente para buscar salidas a sus propias demandas, ¿no? Yo creo que ahí también en la emergencia de los gobiernos progresistas de las primeras décadas del presente siglo, hay precisamente el rostro ese difuso de una multitud que no se puede entender como el trabajador formal, porque el trabajador formal, la idea de trabajo formal estaba precisamente en crisis de hace muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente el proletariado y los trabajadores sindicalizados sí van a jugar un papel importante siempre, pero como parte, como tú dices, de una pluralidad de actores mucho más radical, ¿no? Y actores que no solamente tienen demandas salariales propias del mundo del trabajo, sino bueno, demandas culturales, demandas de todo tipo. Entonces, yo creo que probablemente 1968 es un año emblemático para empezar a pensar en la emergencia de esas nuevas demandas que trascienden todo el debate laboral clásico. Sí. Ahora, tú reivindicas en una de tus conferencias a Marx. ¿Cuál Marx? ¿Cuál Marx te construiste para tu propio uso? Fíjate que hay el Marx de la Tercera Internacional, el Marx de Stalin y Bujarin, ¿cuál Marx? No, por supuesto que es un Marx un poco más creativo, ¿no? En el sentido de que... Más pana, pues. Más pana, mucho más cercano, ¿no? Claro que sí. Hay un texto de Bauman que se llama la historia y la comprensión de la historia en Karl Marx. Y es precisamente un Marx que se pregunta por la evolución de la sociedad en correspondencia con la evolución de la cultura, ¿no? y con la evolución de las estructuras mentales. Entonces es una perspectiva que me interesa rescatar en el curso, porque es una perspectiva de suyo de carácter de gran temporalidad, ¿no? de larga duración. Supongo que no por casualidad tú abres estas conferencias poniendo a Marx de primero. Marx y lo crítico realmente existente. Claro, porque digamos lo crítico, lo crítico se ha vuelto como un nombre que se repite mucho. Un cliché también. Sí. Realmente es un cliché. Entonces, bueno, trato de superar ese cliché como una especie de estado de ánimo y tratar de encontrar lo crítico como un procedimiento de análisis, como un procedimiento de método. Como un método, exactamente. Fíjate, hablando un poco de Marx y la izquierda, ¿no? A mí me llama mucho la atención que la izquierda venezolana tiene como muy poca autorreflexión sobre su propia historia.
hay como reflexión sobre la historia del capitalismo en Venezuela, sobre el modelo democrático representativo, incluso sobre el papel que cumplen las nuevas tecnologías de comunicación y los medios para esto de la ideología dominante, etcétera. Pero su propia historia, ¿por qué crees tú que la historia de la propia izquierda no ha sido escrita críticamente? Sí, pero antes que lo responda, disculpa que te interrumpa, vamos a venir contigo directamente con la repregunta de Catire Javier, que como tú sabes el tiempo mediático también es otro de los tiempos. Y bueno, tenemos que identificar a la plataforma que nos transmite y volvemos aquí en Cruce a la Izquierda con el historiador Leonardo Bracamonte. Ya venimos. El Masterchef Carlos Fernández nos revela los secretos de la cocina divina y exquisita de Carso Restaurant. Este y todos los martes a partir de la 1, Carlos Fernández desde la cocina del Carso. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi-Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. La idea de proyecto nacional, Javier Guerdo pone sobre la mesa esta idea y creo que es verdad, ¿no? Hay una mezcla de Omar Santos con María La Bollera a la hora de hacer política. A los políticos se les pregunta qué vas a hacer tú con el agua, con los servicios, con la educación, pero nadie le pregunta cuál es el proyecto que tú encarnas y cuál es la filosofía, cuál es la teoría política y cuál es tu corriente, hacia dónde van los tiros, cuál es el modelo global que tú tienes en la cabeza. Pareciera que el pragmatismo de los parches, la manera de hacer política, como vamos vamos viendo, como es que dice el refrán, ¿no? Se apropió de la práctica política. Entonces, bien interesante, bien oportuno, bien a cuento esta reflexión que te solicita Javier sobre la idea de proyecto y de proyecto nacional. Sí, eso es a partir de un texto de Carrera Dama. Porque Carrera
se plantea la pregunta sobre el contenido del proyecto nacional venezolano y plantea que precisamente el momento de la independencia se entiende como un momento de fractura de las clases dominantes, ¿no? y cómo esa clase dominante se disputa el poder alrededor de varios proyectos nacionales. Plantea Carrera que fue hasta 1864, ¿no? cuando finalmente la constitución de ese año resume finalmente un acuerdo arbitratorio de las clases dominantes que se estaban disputando el territorio en función de un proyecto democrático, democrático, liberal, digamos, que apunte a una formación de ciudadanos, de republicanos, ¿no? Yo creo que ese ha sido en términos generales el proyecto nacional venezolano, que no ha tenido en términos que no ha tenido, sostiene Carrera, alteraciones en ese sentido. Nadie ha desatendido ese proyecto nacional y ha propuesto otro proyecto nacional, ¿no? Distinto. En los años de Chávez sí se habló de proyecto nacional, pero para fortalecer ese proyecto nacional republicano que plantea Carrera. Lo interesante es que hay una crítica que le hace en este texto del Estado Mágico, hay una crítica que le hace Fernando Coronil a esa idea de proyecto nacional que maneja Carrera, y él dice que sí hay un cambio, o sea, el proyecto nacional sí ha tenido alteraciones estructurales, incluso alteraciones de contenido. ¿Por qué? Porque en los años, en la irrupción de la economía petrolera, en los años 20, en los años 30, la fuerza reestructuradora de la economía petrolera sí supuso una reestructuración de ese proyecto nacional. Incluso él habla de un proyecto nacional que alberga una nación con dos cuerpos, ¿no? El cuerpo, digamos, del pueblo soberano y el cuerpo, digamos, de la naturaleza y de los recursos naturales, ¿no? Que son los dos cuerpos que constituyen el fundamento de ese proyecto nacional. Entonces la economía venezolana sí finalmente resemantiza la república, resemantiza la democracia y resemantiza la idea de Venezuela como un proyecto petrolero. Fíjate, alrededor de eso hay una discusión que la plantea sobre todo la gente que está cerca de Brito Figueroa, que ellos hablan precisamente que el significado del siglo XX venezolano es más bien de instalación de un modelo neocolonial, que más que un proyecto nacional lo que hay es una penetración imperialista producto del poder de estas grandes empresas monopólicas sobre el petróleo venezolano, que la renuncia del proyecto del Plan de Barranquilla a la nacionalización del petróleo significó una primera ojeriza a no confrontar los intereses de estos monopolios empresariales extranjeros, y que Venezuela fue muy tímida para nacionalizar su patrón de acumulación basado en la renta petrolera, a diferencia de México, por ejemplo. Siempre hay un contraste con el periodo de Cárdenas en México, donde la nacionalización fue muy temprana, y se hace como esta comparación: Venezuela como vitrina neocolonial, en cambio México como una representación del nacionalismo popular en América Latina. ¿Qué opinas tú de esta visión? Claro, yo creo que en el caso de México media una revolución, la primera revolución del siglo XX, que es determinante para la historia de México y para la historia de América Latina en términos generales, y que sí constituye las bases de un nacionalismo específico, ¿no? Que es el nacionalismo mexicano, que además se construye a partir de un vecino demasiado poderoso, ¿no? Que si, de alguna manera, si México no se piensa en los términos de un nacionalismo como lo que está planteado incluso hoy en día,
precisamente probablemente no conoceríamos al México como un territorio separado de Estados Unidos. La historia venezolana es distinta, precisamente hay una lectura, yo creo que de acción democrática, de no reproducir un nacionalismo radical que termine de poner en peligro el proyecto de acción democrática en el poder. Incluso eso está incluso bien explícitamente planteado en los discursos del Carlos Andrés Pérez, del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Que él va a llevar a cabo un nacionalismo más tibio, mucho más reflexivo, ¿no? Precisamente apartándose de las experiencias del nacionalismo mexicano. Entonces, son perspectivas distintas, pero conscientemente diferentes. Pero sí hay un nacionalismo venezolano petrolero, sin duda. Y ese nacionalismo venezolano petrolero lo enarbola Chávez en los primeros años de su administración, ¿no? Lo enarbola como una especie de nacionalismo que va a llevar a cabo una radicalización, una recuperación del negocio petrolero en unos términos ya antiimperialistas. Fíjate, disculpa, Juan, para aprovechar la oportunidad. Fíjate que me hablaban ayer justamente de las habilitantes del año 2002. El contenido socioeconómico de las habilitantes con la ley de tierra y la ley de hidrocarburos fueron detonantes del golpe como tal. Es decir, que lo que se estaba planteando allí eran las demandas y las reivindicaciones más radicales del ala más de izquierda del propio chavismo, y que eso significó un quiebre en el seno incluso de su propia coalición dominante, que resolvió a su favor, favorablemente a Chávez posteriormente, pero que implicó necesariamente radicalizar el proceso, mirar hacia la izquierda, por decirlo de alguna manera. Ese paso que va del 2002 al 2006 creó las condiciones para un viraje hacia la izquierda, donde Chávez asumió como una suerte de figura que personalizó excesivamente el viraje, que no se maduraron las condiciones de movilización social para que el viraje fuese sostenible en el tiempo, y Chávez en algún momento quedó como solo, sobre todo en la propuesta de reforma del 2007, quedó como en el aire, como muy hablando solo él consigo mismo y sus propios seguidores. Bueno, Juan me podrá corregir, sus equipos de apoyo no estaban muy claros de hacia dónde iba la cosa en ese momento. No sé, Juan, si quieres. No sé a qué te refieres, una mentira. Mira, para eso tenemos al invitado, para que nos responda todas las dudas que tenemos, pero ya que tú me interpelas a mí, te pido permiso, Leonardo, para darle una respuesta por ahora provisional. Fíjate, yo creo que Chávez creía mucho en la voluntad. Recuerda que él citaba frecuentemente el libro de Plejánov, donde hablaba del papel de la voluntad en la historia. El individuo, ¿no? Sí, y rasgo leninista, por cierto, ¿no? El voluntarismo político, y él creía mucho que la voluntad de una vanguardia, de un líder esclarecido, podía arrastrar a los procesos históricos, podía acelerarlos, y él se dio a la tarea de convertirse en ese factor, en ese catalizador de aceleración de los tiempos históricos, con un relativo éxito. Por lo menos la Constitución bolivariana fue un texto en el que logró enrolarse todo el país, y cuando se vota la Constitución bolivariana saca casi el 73%, es decir, la gran mayoría del pueblo acudió a ese llamado de manera fervorosa, lo compartió, y hubo un gran debate público, un gran debate social alrededor de la Constitución bolivariana, cosa que no ocurrió con la constituyente de Maduro, donde todo era secretismo, donde no se sabe qué se discutió, y fue tragada por la historia, pasó sin pena ni gloria.
ni siquiera un texto como lo arrojó la Constitución bolivariana, que tú puedes dedicarte a estudiar las memorias de los debates. ¿Dónde están los debates de la constituyente de Maduro? ¿Será que dieron algún debate? Lo único que salió de ahí fue la ley antibloqueo, ¿no? Una ley muy cuestionada, por cierto, por todos los secretismos y todo el autoritarismo y todo el poder discrecional que se le da a las figuras centrales del Estado. Entonces sí, bueno, Chávez en ese sentido le metía al aventurerismo político, en el sentido de Rosa de Luxemburgo, que trataba de estimular la espontaneidad, ¿no? Entonces Chávez estimulaba la espontaneidad y creía mucho en el valor de la voluntad, voluntarismo político. Y eso no funciona siempre, tiene que haber determinadas condiciones históricas, condiciones especiales, para que esos dispositivos se creen y detonen a favor de un curso. Entonces, yo creo que Chávez logra el triunfo electoral del 2006 con un 63% y se envalentona. Él creía que en ese momento él tenía el apoyo suficiente como para darle un nuevo acelerón, un nuevo tirón al proceso político y llevarlo en la dirección de lo que planteó la reforma, pero se consiguió con los nuevos poderes fácticos, el poder de los gobernadores, el poder de las regiones. Era un proyecto muy centralista. Y bueno, tuvo que dar marcha atrás. Y en ese proceso de desaceleración, yo creo que se le trastocó el proyecto. Y bueno, aparte de los días, de los tiempos que corren, están marcados por ese giro, por ese viraje, que él trata de retomar cuando ya en las postrimerías de su vida lanza aquella consigna del viraje, del golpe de timón, de la rectificación. Le dice a Maduro, como si se tratara de tu propia vida, comuna o nada. Volvamos al proyecto de los 5 motores constituyentes, volvamos al proyecto de la reforma constitucional, hagámoslo por otra vía, pero ese es el proyecto. Y bueno, ya vemos lo que ha ocurrido. Ahora poco o nada queda de las ruinas de esa intención, porque era un producto de una voluntad política, un deseo, más que unas condiciones objetivas. Fíjate que creo que el mismo señalamiento que le hacíamos al proceso, que no había, que en el momento en que se planteaba un proyecto, bueno, tan complejo como una transformación social, ¿no? Que se orientara hacia el socialismo, que precisamente desatendía, esos mismos actores desatendían la historia inmediata de las derivas burocráticas del socialismo del siglo XX. Precisamente ese mismo argumento lo podemos traer a colación en relación al petróleo, en relación a la vida petrolera y sus efectos en la sociedad y en los órdenes, en los sistemas políticos desde el siglo XX, desde el trienio de Acción Democrática y sus efectos en el sentido de que el trienio finalmente se hizo un proyecto de un sectarismo radical, en el sentido de que se aprovechaba el auge de la renta petrolera para hacer de un proyecto el proyecto de un partido, por ejemplo, o la militarización del gobierno el gobierno de la Fuerza Armada, ¿no? Que precisamente se decía así en los gobiernos de Pérez Jiménez, que se buscaba legitimidad en el sentido de que era el gobierno de las Fuerzas Armadas como la institución que resumía la nación, y terminó siendo, luego del auge de los precios del petróleo, terminó siendo el gobierno de una cúpula, una fracción de la Fuerza Armada, y también el caso de la última etapa del chavismo, ¿no? Que terminó siendo de un proyecto, bueno, que llamaba la participación de las mayorías, y que
redactó una constitución que ampliaba la soberanía popular significativamente, terminó siendo un proyecto de una oligarquía, apropiado por una oligarquía. Sí, bueno, ya venimos, vamos a la última parte ya de nuestro programa Cruce a la Izquierda con Javier Guerrero, este servidor que le habla, Juan Barreto, y nuestro invitado de lujo, Leonardo Bracamonte, historiador, profesor universitario. El Masterchef Carlos Fernández nos revela los secretos de la cocina divina y exquisita de Carso Restaurant. Este y todos los martes a partir de la 1, Carlos Fernández desde la cocina del Carso. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza coste auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Ajá, pero tú tienes planteado un seminario que tenemos que asistir, Javier, a este seminario. Yo voy a aprender mucho de este seminario. Yo confieso aquí, me perdonarán mis amigos del PSU que han leído tanto, perdonarán porque yo conozco algo de Thompson, conozco por supuesto al Tusser bastante, conozco al Tusser, he trabajado a Big Einstein, pero que hay unos autores que tú le metiste durísimo. Aníbal Quijano lo conozco por supuesto, pero falta Chattanooga, no sé qué animal es ese gato, y aquí tú te metes a fondo con una sociología histórica, para llamarlo de esa manera, y voy a retomar para que cerremos, volviendo al inicio, la subalternidad. Es decir, tú afirmas que hay un pensamiento de la periferia, un pensamiento dominante y otro pensamiento que se abre paso con su... O sea, desgránan esto. Yo quisiera que nuestros reducidos y selectos escuchas y seguidores fieles se vayan con una idea de hacia dónde va este seminario. Claro, la idea de subalternidad tiene que ver con ampliar precisamente con ampliar la categoría con superar, con trascender, y también con incluir, porque al mismo tiempo que se trasciende se incluye,
precisamente a la categoría de clase, ¿no? Entonces, frente a la historiografía europea, ¿no? Que centraba sus esperanzas de cambio histórico en la clase y particularmente en el trabajador industrial, desde las periferias se pensaba en particularmente la historiografía india, un sector de la historiografía india que es marxista, gramsciana, pensaba que ampliar esa perspectiva e incluir a los sujetos, no solo trabajadores, ¿no? Sino sujetos al orden colonial, al orden político colonial, sujetos al orden cultural colonial, ¿no? Y llevar a cabo un traslado de sus luchas, como las luchas centrales de la historia, era una manera de ampliar precisamente la historia hacia otros segmentos sociales, ¿no? Era trascender en alguna medida y enriquecer también los discursos críticos de las ciencias sociales de esta forma. Ahí precisamente esa mención que hace Fanon cuando decía que en el mundo colonial los trabajadores, al contrario de lo que decía Marx, los trabajadores sí tienen que perder. Es decir, que en el mundo colonial los trabajadores protegidos por una legislación laboral son trabajadores que tienden a tener una idea de la política un poco más conservadora. Fíjate, hay un autor, no sé si estoy equivocado, si estoy en lo correcto, no. Si no me falla la memoria, chileno, un historiador chileno llamado Gabriel Salazar, que trabaja esto de la historia subalterna, la historia desde lo popular, del movimiento popular, y tratar de reconstruir las luchas. Aquí, por ejemplo, yo traje un libro que ha sido como muy polémico en Venezuela, muy interesante, de Juan Uslar Pietri, La historia de la rebelión popular de 1814, que es como otra lectura de qué fue Boves y qué fue la base social y movilizada de Boves en esa primera república en Venezuela, y el fracaso de la primera república por no entender la cuestión de la esclavitud, que si no fuese por Petión y por Haití, pareciera que esa élite de los próceres de la independencia no se hubiesen entroncado con el movimiento popular. Y lo otro es también las comunidades indígenas, es decir, esclavos negros, la esclavitud colonial y los pueblos originarios sumados al proceso de independencia. Si eso va por allí también, un poco de ver la historia, rastrillar también la historia a contrapelo y recrear precisamente voces y sujetos de lo popular que en la historia oficial y en la historiografía marxista desaparecían porque no correspondían a la clase obrera industrial moderna, sino que eran otro tipo de subjetividad política. No sé si va por ahí el asunto del interés de esta nueva historia crítica. Pero sí, fíjate que traes a colación este texto de Juan Uslar Pietri, ¿no? Juan Uslar, este libro es maravilloso. Que es un texto que es curioso, es muy curioso porque es una historia social sin existir, una historia social al momento en que escribe Juan Uslar, ¿no? Y precisamente aborda, bueno, la crudeza de la guerra de independencia como una guerra social. En ese sentido, dentro de la historiografía venezolana es un texto disruptivo, ¿no? De la historia. Yo creo que sí, que finalmente los procesos de independencia que ocurrieron en los territorios periféricos a partir de 1945 tuvieron un impacto en el campo del saber y en el campo de la historiografía, ¿no? Y en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Y replantearon todos los relatos demasiado convencionales sujetos, incluso los relatos que enarbolaban una renovación de la historia, eran relatos que habían concentrado sus narraciones
la recreación de luchas de unos sujetos que, digamos, que los tenían como los centrales de una historia, cuando había una cantidad de sujetos con otros que también reclamaban, que tenían sus demandas específicas, ¿no? Y que, bueno, precisamente la demanda por democratización social tiene un impacto en una demanda por descolonizar, ¿no? En ese sentido, el saber social y las ciencias sociales en los términos en que lo estamos planteando ahora. Fíjate, una pregunta última de mi parte, por lo menos, que tiene que ver con esto de esta nueva historiografía basada en el relato, en Hayden White y en ese grupo, incluso los más radicales posmodernos, que hacen historiografía desde la posmodernidad, prácticamente pulverizan la idea misma de historia y básicamente la historia se convierte en una gran ficción para ellos. Hay como muchas maneras de narrar y interpretar la historia, hasta el punto de hacer desaparecer el sentido direccional de la historia. La idea misma de proyecto queda, se implosiona la idea de proyecto. Para nuestra sociedad eso sería muy terrible, que no exista. Por eso vuelvo al tema del proyecto nacional. ¿Cómo pensar nuestra sociedad sin poder anticipar una idea de futuro que permita superar los gravísimos estados negativos internos que tiene el pueblo, que tiene la sociedad, que tiene la economía, la política, las instituciones, donde vemos carencias y situaciones negativas, muy negativas, que requieren de alguna idea de direccionalidad y de futuro para ser superada? Trasladar esa historiografía posmoderna para acá significa que legitimamos el presente como única posibilidad de existencia social. ¿Qué opinas de esto, pues, de revalorizar la historia y el proyecto, la idea de proyecto como transformación de la situación existente? Yo creo que es un debate interesante, porque ciertamente la producción historiográfica, la historia, ¿no? Pensar históricamente, se entendió en algún momento dentro de una noción muy ortodoxa de la historia. Se entendió que lo real estaba allí, ¿no? Que el historiador lo que tenía que hacer era contar lo que realmente había ocurrido, sin tomar en cuenta las mediaciones, los prejuicios, el lugar social del historiador o de la historiadora, y el presente, digamos, el presente, que es determinante para rescatar determinado rasgo de la historia. En ese sentido, en la narración histórica hay un componente ficcional que es indudable y que más bien habría que resaltar como un valor de la ficción, de la literatura. Yo creo que ahí habría que aprovechar ese componente literario ficcional de la historia, y yo no tengo problema en tener una relación con ese debate, con esa discusión. Eso hay que estar claro en eso, ¿no? O sea, el presente determina la historia. Las preguntas que le hacemos a la historia son preguntas que nacen desde la angustia y de la emergencia del presente. Por ejemplo, a la luz de los años transcurridos en estos últimos años, ¿no? Hubo una irrupción de politización general, ¿no? De irrupción de demandas de los sectores populares. Eso trajo como consecuencia un relacionamiento con la historia y destacar y el hecho de destacar las demandas de los sectores populares en la independencia, por ejemplo, en las luchas del tiempos coloniales, ¿no? Entonces, allí hay una determinación del presente, ¿no? Con relación al pasado que es inevitable. Esos principios sí me parece que tenerlos claros para alejarnos del mito realista del historiador que de alguna forma destaca
en el pasado y rescata el pasado tal como había ocurrido. Realmente eso es Ok, entre la historia objetiva, la historia como lo que sucedió realmente y la historia como pulverización del pasado, ¿dónde te ubicarías tú? ¿En una banda media? ¿Dónde crees tú que está la historia crítica? Yo creo que la historia como es un escenario de disputas de proyectos, y hay que entenderlo así, ¿no? En todo caso, quienes optan por rescatar la historia como segmentos de luchas populares, yo me sitúo, digamos, dentro de esos analistas preocupados más bien por ese interés fundamental. Bueno, Juan. Bueno, mira, estaba notando una de las cosas que dice nuestro camarada, amigo Leonardo Bracamonte, porque como tú sabes, yo doy clase también en la central, entonces mi trabajo es sustraer ideas de los otros para transmitirlas a las generaciones que se están formando. Ojalá logremos cumplir con nuestro propósito. Mira, te doy las gracias. He aprendido mucho, Leonardo, de verdad, y quedas comprometido. Tú mismo lo ofreciste para que hagamos una conversación sobre el estado mágico de Fernando Coronel. Te agradezco mucho. Gracias, Juan. Y a ti, Javier, como siempre, gracias, por ser parte de este programa. A ti, María Rojas, que es la que lleva la coordinación de los controles. Y por supuesto, a todas y a todos ustedes por seguirnos, por estar con nosotros presentes en el debate de las ideas. Porque sin ideas no hay transformación y no hay cambio, hay repetición de los errores y de lo mismo. Seguimos en cruce a la izquierda. Hasta luego. El Masterchef Carlos Fernández nos revela los secretos de la cocina divina y exquisita de Carso Restaurant. Este y todos los martes a partir de la 1, Carlos Fernández desde la cocina del Carso. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio.
Las grúas de NE Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. NE Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like.